¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con algo que parece súper básico, medir una distancia. Pero, ¿y si les dijera que el camino más corto no siempre es el que pensamos? A veces, la respuesta está oculta en las apps que usamos diario. A ver, de entrada parece pregunta de primaria, ¿no? La clásica línea recta. Pero la cosa se complica y mucho. Resulta que la respuesta depende totalmente de dónde estemos parados. Pensemos en esto. Estamos en una ciudad donde no podemos atravesar edificios. O estamos hablando de volar de un continente a otro. Son dos mundos completamente distintos, y por eso el celular usa dos tipos de matemáticas para cada uno. Ok, este es el plan. Primero, nos metemos al mundo del taxista, en la ciudad. Luego, despegamos hacia el mundo del piloto. Después, vemos cómo las apps calculan todo esto, y al final, los ponemos a competir cara a cara. Vámonos primero a lo pequeño, al terreno que conocemos. Pensemos en una ciudad con sus calles bien derechitas, sus cuadras, como cuando pedimos un Uber o algo de comer. Aquí las reglas son otras. En este mundo no somos un dron que vuela en línea recta. No, aquí somos un coche que tiene que seguir las calles. Esto, en matemáticas, tiene un nombre: geometría del taxista, o también se le conoce como la métrica de Manhattan. Y lo mejor es que la fórmula es súper fácil. Es una simple suma. Primero, cuántas cuadras te mueves a lo ancho, o sea, en horizontal. Luego, cuántas te mueves para arriba o para abajo en vertical. Y ya, sumas esos los números. ¡Listo! Esa es la distancia real que recorre el coche. Por ejemplo, para ir del punto A al punto B, en línea recta, como si voláramos, serían unas 5 cuadras. Pero el taxi no vuela, ¿verdad? Tiene que moverse 3 cuadras a la derecha y luego 4 para arriba. O sea, un total de 7 cuadras. Y aquí es donde la cosa se pone rarísima. En esta geometría, si dibujamos todos los puntos que están, digamos, a 3 cuadras de distancia de un punto central, no sale un círculo. Lo que se forma es un cuadrado pero girado. ¡Qué locura! Ahora, esto no es solo un juego matemático, para nada. Esta es exactamente la lógica que usan las apps como Uber o Didi, las de entrega de comida o hasta para planear la ruta más rápida de una ambulancia. Es algo que se usa todos los días. Bueno, dejemos la ciudad atrás. Ahora vamos a hacer un zoom out, pero en serio, hasta ver el planeta completo. Aquí, en el mundo del piloto, las reglas del juego cambian por completo. Cuando uno busca un vuelo, en el mapa plano de la computadora, la ruta se ve como una línea derechita. Súper lógico, ¿no? Pues resulta que no es tan así, porque la Tierra, como bien sabemos, no es plana. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Esa línea que se ve tan recta en el mapa, de verdad es la forma más corta de volar casi 10.000 kilómetros? ¿O hay un truco? Pues no, la respuesta es que no lo es. El camino más corto sobre una esfera es, en realidad, una curva, y a esta curva se le llama círculo máximo. Para que quede más claro, imaginen una naranja. Si la partimos justo por la mitad, el borde de ese corte, eso, es un círculo máximo. El ecuador, por ejemplo, es el círculo máximo más famoso. Y todas las líneas que van de polo a polo, los meridianos, son parte de uno. Por ahí es por donde se van los aviones y los barcos para ahorrar un montón de tiempo y combustible. Ok, ¿y cómo le hacen los sistemas de navegación para calcular estas distancias que son gigantes y además curvas? Bueno, no es tan complicado como parece. Pensemos en ello más como una receta de cocina que como una fórmula de miedo. Para esta receta, los sistemas de GPS solo necesitan 3 ingredientes: la latitud y la longitud del punto de partida y del destino, y el radio de nuestro planeta. Se meten estos datos a una fórmula especial y ¡listo! El resultado es la ruta más corta posible entre esos dos puntos. Y para nuestro vuelo de ejemplo, este es el número mágico. Siguiendo esa ruta curva del círculo máximo, la distancia real entre Madrid y Buenos Aires es de unos 10.045 kilómetros. Ya vimos el mundo de cerca, el de la ciudad, y el mundo de lejos, el del planeta entero. Ahora sí, vamos a ponerlos uno junto al otro para ver claramente en qué se diferencian. En esta tabla se resume todo. Por un lado, la geometría del taxista, un espacio plano como una cuadrícula, donde la distancia es la suma de los lados. Se usa para apps locales. Y por otro, la geometría esférica, una superficie curva, el globo, donde la distancia más corta es un arco. Perfecta para la aviación. Mundos distintos, reglas distintas. Así que la próxima vez que abran una app de mapas, piensen en esto. El celular está usando básicamente dos cerebros matemáticos a la vez. Uno para decirnos cómo llegar a la cafetería de la esquina y otro, completamente diferente,
para planear un viaje al otro lado del mundo. Y todo esto nos deja con una idea interesante para reflexionar. Ya vimos que algo tan básico como la distancia no es una verdad absoluta, sino que depende del contexto. La pregunta es, ¿qué otras cosas que damos por hecho todos los días también podrían tener una complejidad oculta, esperando a que cambiemos la perspectiva?